Se dispara en La Habana el precio del servicio de las antenas parabólicas ilegales. Estaba leyendo este artículo de 14 y medio y quise compartirlo con ustedes y reaccionar a esto para ponerlos un tanto al día, ¿no? Claramente de esto en el noticiero no van a hablar porque es un tema tabú. Es una de esas prohibiciones absurdas que todavía quedan en Cuba. Para los que siguen este canal, que son de fuera de Cuba, que no saben a qué tipo de servicio me estoy refiriendo, bueno, a qué tipo de servicio se refiere el artículo. Pues en este caso estamos hablando de televisión por cable o, más concreto, televisión satelital. Un servicio del que muchos cubanos disfrutan en los barrios, desde los más buenos hasta los más marginales. Un servicio que es ilegal, porque en Cuba está prohibido disfrutar de las señales de televisión de otros países. ¿Pero a qué se debe esta prohibición? Vamos a llegar después. Quiero compartir con ustedes algunos fragmentos de este artículo para poner en contexto la situación. La inflación sigue golpeando el bolsillo de los cubanos. A la subida del precio de los alimentos y la transportación se suma ahora el aumento de la cuota que deben pagar las familias que reciben el servicio de canales de televisión extranjeros a través de las ilegales antenas parabólicas. Las tarifas se han duplicado y en algunos barrios de La Habana alcanzan los 1.000 pesos mensuales. De un día para otro me avisaron que donde antes pagaba 250 pesos, ahora tengo que empezar a pagar 500. Lamenta una mujer. Con mi pensión de 1.400 mensuales ya no puedo permitirme algo así. Del servicio, Maritza ve fundamentalmente los programas de participación, las novelas y todo lo que tenga que ver con Cuba, como los noticieros del Canal 41, América TV. Bueno, para nadie es un secreto ya la inflación galopante que tenemos en Cuba, que el dólar cada vez sube más y ahora les voy a decir a cuánto está el dólar. Que antes pagaba 250 pesos y después se lo subieron a 500. Vamos a partir de los precios de este servicio. La antena cuando comenzó costando 10 CUC y después fue bajando. Habían lugares donde la antena estaba en 8. Empezó con un solo canal. Usted sintonizaba un canal X por el que transmitían. La gente de la antena variaban la programación. A una hora ponían deporte, a otra hora ponían música, las novelas que no podían faltar, los noticieros, las películas por la noche, algunas cosas semieróticas de madrugada, no por también de vez en cuando. Después el servicio fue mejorando y no sé cómo funciona realmente, pero ya después habían varios canales. No sé si, supongo que son varios receptores, ¿no? Ya después habían varios canales. Habían lugares donde lo que venía por cable tenía 3 canales, 5 canales, 8 canales, así. Fue mejorando el servicio y el precio también fue bajando. Yo supongo también que esto tenía que ver con la competencia, ¿no? Porque el reguero de cables que siempre hubo por la calle incluso y por las azoteas era tremendo. O sea, tú veías un cable y ya tú sabías de lo que era de la antena. Y así la competencia supongo que hizo que la gente fueran bajando los precios, compitieran entre ellos, ¿no? Para brindar un mejor servicio. Como funciona en el mercado libre. Era lógico que más tarde o más temprano el servicio de la antena también tenía que subir de precio. Pero ya les digo que en mi tiempo costaba 10 CUC. Si la señora estaba pagando 250 o estaba pagando 500 y se lo subieron a 1.000 ahora mismo a como está el dólar, que está a 235 pesos. El dólar cada vez sube más y nadie dude que antes de noviembre esté en 250. 1.000 pesos entre 235 son 4 dólares. No sé si se ve bien en la pantalla ahí. 4 dólares. ¿Qué pasa? Que las personas se horrorizan porque cuando ven esta subida de los precios lo comparan con los salarios. Marisa cobra 1.400. 1.400 son 5 dólares con 96 centavos, redondeándolos para no llevarla tan mal. 5 dólares con 96 centavos es lo que cobra Marisa de pensión al mes. Pero si usted se pone a pensar detenidamente, las cosas están más o menos a lo mismo que costaba antes cuando el CUC. O sea, la diferencia es que ahora el CUC es el dólar y el dólar está disparado y los salarios se han mantenido. El reordenamiento fue una basura. Entonces, eso es lo que pasa, que la gente está chillando gomas porque sí, le subieron los salarios, pero la inflación va hasta el cielo y los salarios el dinero cubano no vale nada. Los costos pueden dispararse aún más para los gestores de este servicio si son víctimas del robo de cables, una práctica creciente en las azoteas habaneras donde ladrones cortan el tendido para revenderlo en el mercado negro. Muchas veces para reponer los cables sustraídos, los propietarios de las antenas deben usar divisas o apelar a familiares y amigos en el extranjero que compren el producto con sus tarjetas Visa
o Mastercard en las tiendas digitales de envíos a la isla. Todas estas tendederas de cable se hacían generalmente con cable coaxial y es con lo que se debe hacer, tengo yo entendido. Pero a veces se variaba un poco y se usaban cables de teléfono, se hacían sus inventos que al final la señal llegaba a las casas con muy poca calidad. También como son tanta gente conectados a un receptor, hacían falta más equipos para potenciar esa señal, ¿no? Y todo esto hay que sumar costos y gastos al negocio de la antena y claramente esos costos los paga el usuario final. El cable coaxial, la última vez que lo vi en la tienda, costaba 50 o 75 centavos de MLC, la última vez que lo vi en la tienda, pero no me extraña que ella cueste más caro, cada metro de cable. Entonces, cada vez que un ladrón se roba un pedazo de cable, que sí, hasta el cable se... Bueno, a ver, si los bombillos se los roban, los cables también se los roban. Cada vez que un ladrón se roba un metro de cable, es casi $1 que hay que reponer, son 235 pesos más. Además de que pasar estos equipos por el aeropuerto, bueno, eso cuesta dinero. Hay que tocar a la gente de la aduana, porque ¿por dónde pasan estos equipos? Que repito, para la gente que me ven, estos equipos están prohibidos entrarlo a Cuba, salvo las excepciones esas que se ven cuando usted va por los barrios de gente pudiente, cuando usted va por Siboney, que usted ve las antenas parabólicas en las casas de no sé quién vive ahí, no sé si son embajadores, no sé si son dirigentes, no sé quién vive en esas casas porque aquí hay mucho secretismo, ¿no? Pero ahí sí se ven las antenas de lo más bonita, al aire libre, ellos sí pueden tener antenas, nosotros no. En la barriada de Luyanó, municipio de 10 de octubre, la subida es mayor. En dependencia de la cantidad de canales que contrates, hay paquetes que cuestan 800 pesos mensuales y otros 1000. Detalla este diario Dairon, un joven que hace de intermediario entre los clientes de la zona y el propietario de 2 potentes antenas parabólicas. Todo ha subido y ahora a nosotros nos cuesta más caro, explica. El joven detalla que a los gastos de mantenimiento de los dispositivos hay que agregar la tarifa eléctrica para mantener funcionando el receptor, las tarjetas de activación del servicio DirecTV, los cables para llevar el servicio a los clientes y los montos para que los inspectores se hagan los de la vista gorda y no denuncien al propietario de las antenas. A los vecinos más extremistas políticamente se les da su cable gratis y así no se van de lengua. ¿Qué trae la miseria? ¿Qué trae la pobreza? Corrupción. Eso es lo que trae. Los inspectores son corruptos, eso está de más decirlo. Los inspectores tienen la misma necesidad o más que la mayoría de la gente. Claro, como son inspectores, van a los lugares y se les toca con limón. Recuerden que la limonada es la base de todo. Y se les toca con limón. Y bueno, y del vecino que está en toda la que se le cayó y se hace comunista y realmente no es comunista, realmente lo que es un vividor, ¿no? Que lo que está es para ver cómo vive como parásito del sistema. Cuando le dan su cable se pone a ver la antena, igual que todo el mundo. Y cuando lo tocan cierra la boca, ¿no? Porque es así, es así. O sea, es un producto del sistema, ¿no? O sea, esa miseria lo que trae es corrupción, no hay otra cosa. Tiene que cambiar mucho Cuba. Y cambian muchas cosas en Cuba en materia económica y de libertades, etcétera, 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 para que se acabe toda esa corrupción. O a no ser que algún día decidan poner leyes al estilo Singapur y se acaba la corrupción. Pero lo dudo mucho. Sin embargo, a las antenas parabólicas les ha aparecido recientemente un nuevo competidor, los servicios de streaming como Netflix. Muchos emigrados cubanos contratan el servicio en el extranjero y comparten las claves de acceso con sus familiares en la isla. En algunos casos, los parientes en Cuba también cuentan con un dispositivo Fire TV o similar que les permite disfrutar de su televisor de una amplia gama de opciones audiovisuales. Esto está un poco más complejo por el tema del internet, que en Cuba es caro, aunque ya hay Nautogar con tarifa plana, siempre que usted lo pague en dólares. Pero el Nautogar, que para los que no saben es el servicio de internet por cable hasta la casa, no pasa por todos los lugares. No es así que usted diga lo voy a contratar y ya, y no, yo no lo tengo. Yo siempre me ando moviendo por diferentes lugares, ¿no? Y no lo tengo, fíjense. No pasa por ninguno de los lugares por donde yo pernocto. Por ningún lugar de esos pasa. Lo que más demanda tiene son los programas de Miami y de América TV, también Telemundo, la CNN en español y otros que ofrecen series, documentales y telenovelas. Enumera Dairon.
La mayoría de nuestros clientes nos han dicho que van a seguir con el servicio aunque ahora les cueste más. Ya están enganchados y lo que no quieren por nada del mundo es volver a ver la televisión nacional. Claramente el televisor cubano no hay quien se lo dispare. A ver, miren, hay una diferencia entre la televisión extranjera y la televisión cubana. Es una cosa que va desde los colores. Desde los colores, que en la televisión extranjera los colores son más vivos, más nítidos. La televisión se ve mejor, se ve más atractiva a la vista. Además que se muestra una realidad diferente, ¿no? Una realidad con menos carencias. Porque ponen comerciales interesantes donde usted ve que realmente el mundo no se está acabando como lo pintan, ¿eh? Que aquí incluso dijeron en el noticiero que en Estados Unidos no había comida y le dieron un premio y todo a la periodista que lo dijo. Miren ustedes qué cosa. O sea, se ve una realidad diferente, una realidad donde hay un futuro para las personas. Y de la programación no vamos ni a hablar de la programación, o sea, de mejor calidad, más opciones. La verdad es que es más entretenido. Yo recuerdo que cuando salió Juego de Tronos, hace muchos años, el primer capítulo de Juego de Tronos, yo lo vi en la antena el día que se estrenó. Entonces, para mí eso es inolvidable, de verdad. Porque además fue una serie que hizo historia, ¿no? Una de las 5 mejores series en la historia de la televisión. Hay a quien le habrá gustado o no, pero bueno, ya eso es tema para otro video. Bueno, quería compartir con ustedes esto que realmente en el noticiero no lo van a decir. ¿Por qué está prohibido? Vamos allá. Diversionismo ideológico. O sea, ver una cosa que te desvía del pensamiento que tienes que tener en un país socialista. Diversionismo ideológico. Tienes que pensar de esta manera, no de esta. Nada, si este video les pareció interesante, déjenme un like, compártanlo con sus amigos y familiares, principalmente si están en Cuba y ven la antena. Déjame saber lo que piensas en los comentarios, que esa es la parte más interesante. Lo que tú piensas de todo lo que te he dicho. Y si no lo has hecho aún, suscríbete en un botoncito que anda por ahí abajo que dice suscribirse para que nuestro canal continúe creciendo y le podamos llegar a más personas. Nada, familia, voy a estar pendiente a sus comentarios, que siempre son una fuente de retroalimentación para mí y me aportan nuevas ideas. Los quiero.